Miguel, pasamos también por el barrio Las Casitas, justamente que eran las casas de los obreros, ¿no? Quienes, por supuesto, vinieron exclusivamente para trabajar aquí, no había poblaciones que pudiesen abastecer de personal, así que se hizo específicamente para esto. Tal cual, el barrio Casitas se genera como consecuencia de las instalaciones que fueron el obrador para alojar a los operarios. Esta obra transcurre entre el año 27 y el año 34, pero si nos retrotraemos al inicio, cuando vimos la piedra fundacional, esa es del año 1911, pero ese fue el primer proyecto que los ingleses hicieron y que no se concretó. Los ingleses sí establecieron a mis espaldas, de lo que hoy es el muro, ahí llegaron a establecer un campamento, pero ellos hicieron un campamento volante, campamento de carpas, y estuvieron y comenzaron las obras e hicieron una gran cantidad de bloques de hormigón que están hoy dispersos en todo embalse, como guardarrail, como contenedores de caminos. Esos iban a ser los que los ingleses iban a usar para construir una represa. No lo iban a hacer con roca, como lo hicieron Fitzsimons y Albapose, roca y cemento con pantalla de cemento. Lo iban a hacer con bloques de cemento calzados, luego a lo mejor tomamos la imagen de alguno de ellos. Ese campamento volante y todo el proyecto inglés desapareció con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial. En la década del 20 el gobierno de la Nación Argentina retoma la idea de hacer la obra y la hace con la dirección de los ingenieros Fitzsimons y Albapose desde el 27 al 34. En eso está el origen de lo que hoy es el barrio Casitas, pero le voy a dedicar 2 palabras al barrio Casitas, porque cuando terminó la obra las casas quedaron. Las instalaciones ociosas, no había una localidad acá, pero estaba el germen de la localidad, porque ahí quedó viviendo gente que antes no había. Cuando llega en la década del 40, Perón en sus primeros tiempos de gobierno, Perón empieza a pergeñar la idea de que el operario, el empleado de fábrica, también tenía derecho a vacaciones, pero no se las podían pagar. Y entonces Perón, y despojándonos de cualquier color político, hay que hacer un reconocimiento porque socialmente es un logro. Perón instala acá la primera colonia de vacaciones para empleados, para operarios, para proletarios. Se llamó Colonia de Vacaciones Eva Perón. Funcionó en las instalaciones ociosas de las casas que eran el Obrador. Esa fue también la perlita que dio origen a 2 obras gigantescas, con los altibajos que han tenido, pero que son obras increíbles, que hoy son la unidad turística de Chapadmalal y la unidad turística de Embalse, que son consecuencia de la colonia de vacaciones Eva Perón, son de turismo social. Y ahora, si quieren, le dedicamos un par de palabras a una obra que fue de unas magnitudes increíbles, que fue esto que es la represa o el embalse del río Tercero, el embalse porque embalsó las aguas del río Tercero. Esta obra no se hizo para producir energía eléctrica. El primer proyecto, el de los ingleses, ni siquiera consideraba tener una usina. Esta obra se hizo para regular las aguas de las crecidas de verano del río Tercero que arrasaba con los pueblos aguas abajo, pero los ingleses les rompía algunas cosas que les perjudicaban sus intereses económicos. Les rompía los terraplenes de los trenes y les interrumpía las vías de escape de la mercadería del país hacia Buenos Aires y de ahí a Inglaterra. Entonces el río Tercero nos jugaba a favor en algunas cuantas cosas, le pateaba los intereses al Imperio Británico, y los ingleses convenció al gobierno nacional de hacer una represa para regular las crecientes y ellos proteger sus terraplenes. Cuando se rediseña esta obra, Fitzsimons y Albapose mantienen el objetivo de regular las crecientes por una cuestión de las comunidades que había aguas abajo, pero ya le agregan una usina hidroeléctrica para generar energía para una región que no la tenía, y generan también una potencial red de canales de riego que se hizo en forma parcial nada más, y Albapose y Fitzsimons en la década del 20 dicen para un recurso de solaz y esparcimiento, o sea, ya piensan en el turismo que va a generarse en aquella época, así que fueron reales visionarios del tema. Hoy, francamente se los digo, no sé si con toda la tecnología que tenemos
en 7 años la lograríamos finalizar. La hicieron en 7 años y tengan en cuenta que en la mitad les toca la crisis global del 30, en la cual no hubo partidas presupuestarias durante 6 o 7 meses para pagar los salarios y las obras no se detuvieron. Una cosa increíble, está bien, no había RT, no había seguros de vida, el que no podía trabajar porque se enfermaba quedaba en la casa, pero la obra se hizo con los dineros del Estado, con el presupuesto que se proyectó, estaban los números que se previeron y los números que costó la obra y se armonizan perfectamente bien, una cosa que parece de otro mundo. En aquella época los puentes en el mundo eran de diseño inglés, con pilotes verticales. Los norteamericanos habían empezado a ensayar otro tipo de puentes y Fitzsimons vino con ese diseño e hizo el puente, no lo hizo ni de metal ni de madera, lo hizo de cemento, de hormigón. Y no lo hizo con pilotes verticales, lo hizo usando el principio del arco que los romanos hace 2000 años usaron, para que ver nada más el Coliseo, los acueductos romanos. Pero ¿qué pasó? Cuando lo terminaron, es una obra increíble, ese arco del vertedero, que además está en pendiente, hicieron porque para seguir una determinada topografía tuvieron que hacerlo en pendiente, ese es un puente que tiene pendiente marcada. Cuando llegó el momento de inaugurarlo, esta obra, el acto el lunch de inauguración se hizo debajo, ahí en el piso del vertedero, debajo del puente, pero la gente de aquella época no se animaba a pasar por el puente. Tenían terror a que se cayese porque no tenía al medio sostén, era un arco. Fitzsimons agarró la maquinaria más pesada que había en ese momento, que sería una maquinaria que hoy capaz parece de juguete, pero era lo más pesado que habría, y lo pasó de lado a lado para que la gente se convenciera que no se caía. Me encantaría que estuviera vivo Fitzsimons y Alba Pose estuvieran vivos para ver los equipos de toneladas de peso que atraviesan, y el puente en arco de Fitzsimons y Alba Pose está indemne ahí resistiendo. Y llegamos al final del encuentro de hoy. ¿La pasaron bien? Te proponemos entonces compartir esta experiencia con tus contactos de todo el mundo, invitándolos a visitar paraleloturístico.com.ar. Ayúdanos a hacer conocer esta hermosa región donde vivimos. Hasta la semana que viene.